Inicial de la Universidad Nacional de Río Negro. En esta oportunidad presento mi segundo parcial de la cátedra de Historia de la Educación Argentina. El tema elegido es la relación entre Estado e Iglesia, que comprende desde el año 1930 a 1989. Analizar en perspectiva histórica la relación entre la Iglesia Católica y el campo de la educación pública en Argentina e intentar organizar lo sucedido. La educación en el país se había concebido siendo obligatoria, gratuita y laica, pero la religión seguía siendo una cuestión de debate. A su vez, como pasa en el mundo, puedo ver cómo se utiliza el nombre de Dios para los diversos cometidos que poco tienen que ver con él, en mi opinión personal. Por ejemplo, entre ellos que la dictadura se había identificado con la Iglesia, mezclando así, como en otras oportunidades, la religión con la política. Se asumen las distintas configuraciones de la relación entre la Iglesia y el Estado, donde estas relaciones pueden ser definidas solamente siguiendo las tensiones que hay en el gobierno, en la educación, en los distintos actores estatales y también en la sociedad civil de los distintos momentos históricos. En definitiva, la religión siempre fue motivo de disputa tanto a nivel político como social y educativo. Este periodo fundante del sistema educativo nacional constituyó un proceso marcado por avances y retrocesos y constantes reconfiguraciones de la laicidad educativa. En 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulga la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita, Obligatoria y Laica. El político argentino Octavio Pico, en una publicación del diario La Nación, nos habla acerca del espíritu de esta ley, citando diversos discursos de los doctores de la Cámara de Diputados. Argumenta que ninguno de ellos quiso desterrar de las escuelas el sentimiento religioso, porque considera que esta ley, a pesar de proclamar la laicidad, no intenta despojar ese sentimiento que promulga la religión, ya que, según él, es innato a todo ser y que constituye la parte más elevada del ser humano. Es así como cita, entre otros, al doctor Luis Lagos García, donde dice que no es cierto que la escuela que propone este proyecto presentado sea una escuela atea, porque no es atea la escuela que enseña moral. La escuela que enseña moral reposa sobre las ideas de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, de la providencia y de la justicia divina. A su vez, Pico resalta que se promueve el respeto por las creencias religiosas de los padres de familia ajenos a la religión católica. El dictador José Félix Uriburu, derrocando el gobierno de Irigoyen, iniciando así un gobierno de facto. Este breve auge que tuvo la ley 1420 tuvo su fin en este periodo de gobierno. A partir de este nuevo contexto, el campo educativo fue uno de los lugares preeminentes en los que la Iglesia se vio fortalecida en su posición dentro de la sociedad, se consolidó en el Estado y a partir de este quiebre en la hegemonía liberal y laica. 43, el gobierno de facto del general Pablo Ramírez dicta el decreto 18.411 que deroga la ley 1420 y establece una enseñanza religiosa. Y es durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1947, donde el Congreso ratifica ese decreto, sosteniendo que la religión en la escuela iba a servir para la formación de mejores ciudadanos. De esta manera, ese decreto se transforma en ley. Perón, por un lado, favorecía el liberalismo católico, el cual tenía intención de desarrollar su sistema escolar propio, pero por otro lado, con el tiempo,
el nacionalismo católico iba perdiendo terreno porque Perón incorporaba formas de control sobre la acción de la Iglesia. Fue derrocado por un golpe de Estado en el año 1955. Comenzó una dictadura cívico-militar encabezada por el general Eduardo Aldonari. Esto generó una inestabilidad política y económica. Lamentablemente, nuestro país ha pasado por varios gobiernos de facto, como el de Aramburu, Onganía, Videla, Viola, Galtieri, entre otros, donde se impulsaban políticas educativas de carácter autoritario con el fin de un disciplinamiento social. Con respecto a esto, Pinot nos habla acerca de la última dictadura cívico-militar de Argentina, donde él tiene la hipótesis que el objetivo central ha sido la destrucción del sistema escolar, surgido a finales del siglo XIX, mediante la estrategia represiva, buscando eliminar los elementos de la democratización y renovación presentes en el sistema, disciplinarlo alrededor de la cosmovisión del fundamentalismo católico. Y para lograr ello, no dudaron en violar los derechos humanos más básicos. En 1983, la Argentina vuelve a la democracia, habiendo elegido como presidente a Raúl Alfonsín, y él, durante su discurso pronunciado en la apertura de la Asamblea Nacional en el año 86, resalta que la intención de cambio que el país tenía requería de un diagnóstico examinando las efectivas medidas capaces de contrarrestar de raíz la desigualdad y la segmentación social que había en la educación, los resabios de autoritarismo que aún lo afectaban. A su vez decía que la transformación de la educación que se necesitaba para consolidar y ampliar la democracia requiere de cambios en el plano educativo y cultural, armonizando entre sí la equidad, libertad y participación del pueblo. Resaltaba lo mucho que había empezado a debatirse en el Congreso Pedagógico sobre las libertades, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de aprender y de enseñar. Y se armaban debates en relación a eso y era sumamente positivo y esperanzador. Como pueblo, él promovía la búsqueda de la mejor manera posible de estar al servicio de la educación para la libertad de todos, respetando los derechos individuales y asegurando a la par un acceso equitativo de la libertad y una consolidación de esta libertad y soberanía de la nación. En esta relación entre la Iglesia Católica y el campo educativo argentino a nivel nacional y general a través de sus gobiernos. Sintéticamente puedo decir que la configuración actual del campo educativo argentino es en definitiva el resultado de los lineamientos normativos, así también de la cultura política heredada a lo largo de una historia de tensiones, disputas y reconocimiento entre el Estado y la Iglesia Católica. Por eso es fundamental como docentes en formación permanente poder conocer las distintas aristas que comprenden la historia de nuestra educación argentina.